Que Dios les bendiga. Esperamos ser de bendición en este programa. Le recordamos como siempre que necesitamos de su apoyo en oración y si Dios pone en su corazón enviar ofrendas a este ministerio, se lo agradecemos y anticipadamente sabemos que el Señor le va a recompensar. Quiero también saludar a aquellas personas que a veces me encuentro en la calle y que me saludan. Dios les bendiga, los que he visto por ahí. Gloria al Señor. Vamos a ir al Salmo 77. ¿Alguna vez le ha ido las cosas mal en su vida a alguien aquí? ¿Alguna vez las cosas no salieron como pensabas? Hiciste planes y dijiste las cosas van a ser así, así, así y nada. No pasó como esperábamos, no pasó como queríamos. Incluso cuando oramos, ¿verdad? Incluso cuando a lo mejor hasta ayunaste o ayunó usted para que las cosas fueran así. A lo mejor usted tenía una cita con el doctor y tenía un poco de temor ir porque no sabía lo que le iba a decir. Usted se puso a orar, le pidió a otros hermanos que oraran por esta cita. Y cuando usted llegó al doctor, el doctor le dio una mala noticia. ¿Alguna vez le ha pasado algo así? ¿Alguna vez se ha sentido como que, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora para dónde corro? ¿Dónde está la salida a este problema, a esta situación? Yo pienso que de vez en cuando, no siempre, pero de vez en cuando pasamos por el valle de las sombras y muerte, ¿verdad? Como dice el Salmo 23. El Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombras de muerte, ¿se acuerda? El Señor está con nosotros, pero de vez en cuando tenemos que pasar por esos lugares. De vez en cuando las cosas no salen bien. Yo no sé si usted ha leído salmos, todos los salmos, y se ha dado cuenta de que en muchos de ellos uno se ve reflejado a sí mismo. Lees el salmo y dices, ve, y esta situación como que yo la he oído antes, pues soy yo, ¿verdad? Porque te dice casi exactamente lo que estás pasando, qué fue lo que pasó, qué fue lo que salió mal, etcétera, ¿no? Hay dos clases de reacciones que las personas tienen cuando las cosas van mal. Unas personas buscan a Dios con más fervor, oran más, se agarran más de la mano de Dios. Otras personas se alejan de Dios. Y unas terceras personas, esas no las incluyen las dos reacciones, comienzan a buscar a Dios, pero cuando ven que la situación no cambia por un periodo de tiempo, se comienzan a enfriar y a alejar. Por eso dije al principio, hoy vamos a hablar de qué hacer cuando las cosas van mal. Yo quiero que vayamos al Salmo 77 y quiero que mires en los versículos del 1 al 9, dos etapas por las que las personas pasan. Usted tal vez ha pasado por estas dos etapas en su vida cuando tiene problemas. Son dos etapas y quiero que las mires. Del versículo 1 al 4 es la primera y del versículo 7 al 9 es la segunda etapa. Y vamos a ir ahorita uno por uno de ellas. La primera etapa es cuando en el problema comienzas a buscar a Dios. Cuando usted ha tenido un problema, usted comienza a buscar a Dios en oración, en la palabra y todo lo demás. Dice el salmista, con mi voz clamé a Dios, versículo 1, a Dios clamé y Él me escuchará. ¿Cuántos cuando han estado en una situación difícil dicen, no, voy a orar y el Señor lo va a hacer? ¿Verdad? Y uno se pone a orar, Señor, y está orando y orando y orando. Entonces tienes una seguridad de que Dios lo va a hacer, ¿cierto? Pero pasa un día y no pasa nada, pasan 2 días y no pasa nada, pasan 3 días y no pasa nada, pasa una semana y no pasa nada, pasa un mes y no pasa nada. Y mire lo que sigue diciendo el salmista. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Entonces empiezas a entrar en ese periodo donde la situación es tan difícil que comenzaste a orar, Dios me va a responder, pero pasan los días y estás en medio de la angustia y el salmista está diciendo, ¿no? Como yo estaba orando a Dios, alzando mis manos y sin descanso, porque casi siempre cuando tenemos un problema es cuando oramos más. ¿Nunca se han fijado, no se han fijado en eso? Bueno, tal vez no todos, pero cuando tenemos un problema, minuto que tenemos libre, a orar, ¿verdad?
hay una chancita y a orar por el problema, por la necesidad que tenemos. Entonces es lo que está diciendo el salmista, ¿no? Oraba sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Yo estaba pidiéndole a Dios y pidiéndole a Dios constantemente que la situación cambiara, que las cosas se arreglaran. Vamos a seguir leyendo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. ¿Nadie se ha quejado en esos momentos? Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Si yo estoy ahí, Señor, si yo soy fiel en todo, si yo te sirvo, si yo estoy haciendo lo mejor, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué yo? Mira lo que el salmista dice, ¿no? Está orando y está buscando a Dios, pero dice, hubo un momento en mi vida que me quejaba, ¿no? Señor, ¿por qué? Y luego después dice, y desmayaba mi espíritu. En otras palabras, como que había momentos que, ¿qué está pasando? Que no va a haber resultado, no va a haber respuesta a mi situación. Ojalá que la palabra le esté hablando a alguien hoy. Verso 4. No me dejabas pegar los ojos. ¿Alguien ha estado en vela pensando, híjole, ¿ahora qué voy a hacer? ¿A nadie? No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. ¿Cuántos cuando tienen problemas se ponen medio serios? Y luego dicen, ¿qué tienes? Nada. Nunca tiene uno nada, ¿verdad? Nada. ¿Qué te pasa? Nada. El otro día estaba escuchando. Eso es un comercial, ¿ok? Entre paréntesis. Estaba escuchando a una persona que dice, cuando mi mamá le decía a mi papá, no pasa nada, es que pasaba todo. Porque cuando los esposos le preguntan a la esposa, ¿qué tienes? Nada. Paréntesis, ya, se acabó el paréntesis. ¿Okay? Pero a veces tienes ese problema y la gente le cambia a uno el semblante, hermano. Le cambia a uno la faz, ¿verdad? Se ve uno diferente y la gente nomás te ve y luego sobre todo si aquí en la iglesia que estamos acostumbrados a vernos seguido y ya nos conocemos, ¿verdad? Con poquito que traiga la cara diferente, ¿qué te pasa, hermano? ¿Ah? Porque siempre te miran sonriendo, siempre te miran alegre, optimista, sabiendo que Dios está contigo, pero cuando tienes un problema te cambia el semblante. Y la gente lo ve y dice, ¿qué te pasa algo? ¿Te sientes mal? Sobre todo la gente que está más allegada a ti, que te conoce, ¿no? O sobre todo si eres de las personas que hablas mucho, ¿verdad? Y de repente no hablas, imagínate, pues es una sorpresa para todos, ¿verdad? Hablas mucho y no hablas, como el salmista dice, no hablaba. ¿Por qué? Estaba quebrantado. ¿Cuántos han sentido quebrantados alguna vez? Dolidos. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué la situación está así? Vamos a seguir leyendo, verso número 5. Consideraba los días desde el principio y los años de los siglos. Verso 6. Me acordaba de mis cánticos de noche. Y es una de las cosas que pasa igual cuando estás en problemas. Te acuerdas de los días felices cuando hasta cantabas y todo estaba muy bien. Y dices, ¿cuándo van a volver esos días? Es como una añoranza, ¿no? Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Esa es la primera etapa. Tienes un problema y comienzas a buscar a Dios y la situación se pone difícil. Sufres, te va mal, te sientes cansado, te sientes con ganas de desmayar. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es un poquito más peligrosa. Y muchas personas lamentablemente entran en esta segunda etapa. La segunda etapa es cuando comienzas a cuestionar si Dios te va a responder o no. ¿Nunca le ha pasado eso? O sea, tienes un problema difícil, pero sabes que Dios te va a sacar de ahí. O sea, mantienes la fe y mantienes la confianza, mantienes la firmeza de que Dios va a hacer algo. Y sigues adelante y estás sufriendo, te sientes mal, pero sigues adelante confiando. El problema es cuando esa confianza se comienza a desmoronar, esa esperanza se comienza a venir para abajo y comienzas a cuestionar. ¿Será que Dios me va a responder? ¿Será que las cosas van a cambiar o siempre va a ser lo mismo? Y comienzas a cuestionar. O sea, la duda ya entró en tu mente, la duda ya entró en tu corazón y si la dejas va a seguir y seguir y seguir mirando todo tu relación y tu fe que tenías en Dios. Va a ir acabando con parte por parte de las cosas que tú creías y las cosas en las cuales confiabas. Mira lo que dice el salmista. Verso número 7. Esta es la segunda etapa. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá a hacernos propicio? ¿Nunca se ha preguntado eso? ¿Será que Dios no me va a responder en esta área?
Porque ha pasado mucho tiempo, a lo mejor han pasado varios meses, tal vez, a lo mejor has pasado años en esa situación, al punto de que dices, a lo mejor ya Dios no me va a responder en esto. A lo mejor las cosas no van a cambiar. El problema aquí es que si permitimos que la duda entre en nuestro corazón y la dejamos ahí y comenzamos a vivir en la duda en lugar de en la fe, entonces ya perdimos más de la mitad de la batalla. Porque en el momento que hacemos eso, pues vamos a dejar de orar por lo que estábamos orando antes. Vamos a dejar de pedirle a Dios. Vamos a dejar de esperar. ¿Se acuerda que dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve? O sea, tener fe es saber que lo que tú estás pidiendo se va a hacer. Pero en el momento que comenzamos a cuestionar a Dios, a cuestionar si realmente lo que la palabra dice es verdad, si realmente lo que los predicadores dicen es verdad, y permitimos que esa duda entre en nuestro corazón, comenzamos a dudar y comenzamos a dejar de orar, comenzamos a dejar de esperar aquello por lo cual estuvimos esperando por un tiempo. Ese es el problema con eso. Y muchas personas desafortunadamente han entrado en esa situación en su vida en la cual piensan que Dios ya no les va a contestar, que las cosas no van a cambiar, que las cosas van a seguir siempre así. Vamos a seguir leyendo un poquito más. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? Mira lo que dice la parte segunda del verso 8. ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? Y mire, y cuando estás en esa situación, vienes a la iglesia y el predicador dice, hermanos, ayer dije, por ejemplo, tuvimos una quinceañera aquí en la iglesia y durante la ceremonia dije que hay 33,000 promesas en la Biblia. Y le dije a la señorita que estaba cumpliendo sus 15 años, y todas son para ti porque eres hija de Dios. Y a veces venimos a la iglesia y escuchamos esto, ¿no? Hay promesas de Dios para tu vida y hay promesas en la palabra y reclama las promesas. Y usted y yo a veces hemos permitido que la duda entre en nuestra vida y luego lo primero que pensamos es, ¿y será que las promesas de veras son para mí? ¿Será que esas promesas de veras van a venir a mi vida? ¿Por qué? Porque ya permitimos que la duda entrara en nuestra vida. Comenzamos a cuestionar. Verso número 9. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? O sea, llega al punto hay gente, yo he hablado con personas, hermano, que me dicen, hermano, yo creo que a mí Dios no me ama. Porque le he pedido por esta situación y no. O no me oye, o yo no sé, pero se decepcionan. Cuando la duda entra en la vida de alguien es destructiva. Entonces, ¿qué hacer cuando las cosas van mal, hermano? ¿Qué hacer cuando tenías expectativas y se te vinieron al suelo? ¿Qué hacer cuando esperabas algo y no sucedió? ¿Qué hacer cuando quieres que una situación cambie y ha pasado el tiempo y no cambia? ¿Qué hacer cuando viene el enemigo y te trata de meter duda? Hay una historia de un hombre que el hombre estaba un poco encorvado. Sus brazos eran muy sin fuerza y sus piernas también. No podía hacer mucha fuerza y caminaba mal, no caminaba bien. Y un día estaba orando y Dios le dice, ¿ves esa piedra que está ahí? Él vivía en un lugar donde había muchas rocas grandes. Y le dijo, sí, Señor. Dijo, quiero que vayas y que empujes esa piedra. Y le dijo, Señor, eso suena medio loco, pero bueno, lo voy a hacer. Si tú me lo dices, lo voy a hacer. Entonces va el hombre y se pone a empujar la roca, pero una roca enorme, ¿no? Pesaba toneladas y la empujaba y no la movía nada, ni siquiera 1 milímetro, yo creo, ¿no? Y ahí está el hombre empujándola, ¿no? Pasa un día y está empujándola y pasa 2 días y ahí está empujándola. Y un día de esos viene el diablo y lo mira y se le queda viendo y se empieza a reír de él. Y el hombre voltea y mira al diablo que se está riendo de él y el diablo le dice, ¿qué estás haciendo? Y el hombre dice, el Señor me mandó a empujarle. Dice, vete para tu casa, hombre, estás perdiendo el tiempo. Mira, no has movido la piedra ni siquiera 1 centímetro desde que te estoy viendo que la estás empujando. Y el hombre comienza a pensar, sí es cierto, ¿qué beneficio hay que esté empujando la roca? Pues no está pasando nada, la roca no se mueve. Entonces viene y dice, no, pero el Señor me mandó a hacerlo. Y le dice, ¿sabes qué, diablo? Dios me mandó a hacerlo y yo lo voy a seguir haciendo. Yo voy a seguir empujando la roca. Y el diablo dijo, pues pierde tu tiempo, y se fue. El hombre siguió empujando la roca.
Pasaron como 3 o 4 meses y un día está orando y el Señor le dice, ¿empujaste la roca que te mandé? Y el hombre le dice, sí, Señor, pero me siento muy mal porque la roca no la pude mover. Y Dios le dice, pues yo no te mandé que la movieras, yo te mandé que la empujaras. Dice, ¿no te has dado cuenta que de unos meses para acá tus manos como que tienen más fuerza y tus piernas también? Y dice, sí. Y se fue por empujar la roca. Yo no te mandé que movieras la roca, yo te mandé que la empujaras. Sigue empujando. ¿Qué vas a hacer cuando las cosas van mal? Seguir empujando. ¿Qué vas a hacer cuando el enemigo venga y que te diga, no, ya no le sigas, estás perdiendo el tiempo? ¿Qué vas a hacer con eso? Seguir empujando. Sigue empujando, porque Dios te mandó a seguir empujando, a seguir empujando. Quiero que miren lo que dice el salmista. Te voy a mencionar algunas cosas que el salmista hizo para evitar caer en esta trampa que el enemigo quiere que caigas. Voy a comenzar en el verso número 10. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que el problema está en nosotros. O sea, cuando comenzamos a dudar, cuando vienen esos pensamientos en nuestra vida, necesitamos reconocer que el problema está en nosotros. Si usted permite que el enemigo le plante la duda en su cabeza, en su mente, en su corazón, el problema está en nosotros. Usted y yo podemos decirle al diablo lo mismo que dijo este hombre. ¿Sabes qué, diablo? El Señor me mandó a empujar, yo voy a seguir empujando. ¿Sabes qué? Y mira, yo sé que el Señor es fiel, yo voy a seguir creyéndole. No permita que la duda entre en su corazón. No permita que entre en su mente. Mire lo que dice el salmista. Dije, enfermedad mía es esta. ¿Qué enfermedad está hablando? La enfermedad que tiene en su mente de comenzar a dudar de que Dios va a hacer la obra. O sea, el diablo quiere plantar esa duda en nuestro corazón, en nuestra mente. Si usted se lo permite, usted va a perder la mitad de la batalla. No se lo permita. Dígale, no, yo voy a seguir empujando. Lo primero que tenemos que reconocer es que el problema está aquí, no en Dios. Dios no ha perdido su poder para hacer las cosas. Dios no ha perdido su autoridad. Dios no ha perdido su reino y su dominio. El problema está aquí, que yo comencé a dudar de que Dios lo iba a hacer. Yo fui el que comencé a cuestionar a Dios. Número 2, recordar las obras poderosas de Dios. Mira lo que dice el versículo 10, la segunda parte y el 11. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. ¿Cuántas veces, hermano, Dios nos ha sacado, a mí en lo personal, Dios me ha sacado de un montón de problemas, una y otra vez? Pero desafortunadamente cuando estamos en medio del problema, como que se nos olvida que Dios ya nos sacó de eso antes, o de cosas peores que estas antes. Lo que tenemos que hacer es que recordar las obras que Dios ya ha hecho en nuestra vida. Recordar que en el pasado yo estuve mal, que yo estuve perdido. Recordar que en el pasado tuve una situación parecida a esta, una enfermedad, y que Dios me sacó de ahí, que Dios me sanó de eso. Recordar las cosas buenas que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, cuando estamos en el problema, nos enfocamos en el problema y perdemos de vista a Dios. Si pierdes de vista a Dios, pierdes la batalla. Entonces necesitas recordar las cosas buenas que Dios ha hecho. Por eso es bueno venir a la iglesia, hermano. Vienes a la iglesia y escuchas testimonios de otros hermanos. Hermano, yo tenía este problema y el Señor me sacó. Eso trae fe a tu vida. Recuerda las cosas que Dios ha hecho en otros, Dios lo va a hacer también contigo. Cuando venga el enemigo y te trate de decir, no lo hagas, no sigas adelante, no vale la pena, ¿qué vas a hacer? Recordar las cosas buenas que Dios ha hecho en tu vida. O no me diga que Dios no ha hecho cosas buenas con usted. Yo creo que Dios ha hecho cantidad de cosas buenas en su vida. ¿Ven? Número 3. Meditar en sus obras. Verso 12. Meditaré en todas tus obras. ¿Qué quiere decir meditar? Constantemente estar pensando en las obras de Dios. Primero, una cosa es recordar y después recuerdas y luego se te olvida. No. Recuerda las obras de Dios y meditas en ellas. O sea, es constantemente estar meditando en ellas. ¿Por qué? Porque el enemigo va a venir y va a venir y va a venir. Pero si tú estás meditando en las obras de Dios, en la palabra de Dios, en la grandeza de Dios, entonces no va a haber manera que te desvíe.
Necesitas meditar en las obras de Dios. Número 4, hablar de las obras de Dios. Verso número 12, segunda parte. Y hablaré de tus hechos. ¿Se fija? Hermano, ¿cómo hablas cuando te está yendo mal? La mayoría de nosotros, desafortunadamente, nos está yendo mal y alguien nos pregunta, ¿cómo estás, hermano? Superficialmente decimos, oh, estoy bien. Pero ya cuando entramos en confianza con esa persona, casi siempre hablamos bien negativo. ¿Qué dice el salmista? Voy a hablar de sus hechos. O sea, no de lo que me está pasando, no de la situación que tengo. No, voy a hablar de los hechos de Dios. Voy a hablar del poder de Dios. Voy a hablar de las maravillas de Dios. ¿Sabe por qué? La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cada vez que tú hablas de las cosas que Dios ha hecho, de las maravillas que Dios ha hecho, cada vez que las compartes con otra persona, viene fe a tu vida. Es algo que trabaja de esta manera, ¿no? La hablas, pero viene fe a tu vida también. Muchas veces nosotros hablamos un montón de cosas que ni siquiera son bíblicas. Estamos en un problema y decimos, no, yo creo que ya no tiene solución. No, yo creo que ya no voy a poder salir de esto. A ver qué dice Dios. Pero ya como ese a ver qué dice Dios es casi como, pues ya ni modo. ¿Ah? ¿Qué dice el salmista? Cuando estoy en el problema, cuando estoy en la angustia, voy a hablar de los hechos de Dios. Necesitamos cambiar eso, hermano, en nuestra vida. Porque si no, el diablo nos está ganando la batalla. Número 5, reconocer la grandeza de Dios. Oh Dios, santo es tu camino. Mire la pregunta, ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? Yo he escuchado gente que dice, que le digo, hermano, ¿por qué no? Dios es grande. Sí. Hermano, Dios tiene el poder para sacarte ese problema o de otro peor que ese. Sí. ¿Por qué? Porque ya permitió que la duda esté en su corazón. ¿Se fija? Y yo sé, hermano, que cuando estás en medio del problema, es difícil hacer lo que te estoy diciendo. Yo entiendo perfectamente eso, pero yo sé que si haces esto, las cosas van a ser diferentes. Mire, hermano, yo te garantizo que si tú sigues pensando en tus problemas, si tú sigues pensando, y eso es lo que meditas todo el tiempo, y eso es lo que hablas todo el tiempo, te vas a hundir más y más y más. Yo le dije, hay una tercera clase de personas que comienzan bien, pero cuando el problema sigue y sigue y sigue, se van hundiendo y hundiendo, hundiendo, hasta que se alejan hasta de la iglesia. Y a veces hasta se pelean con Dios. ¿Por qué sucede eso? Porque meditan en el problema, meditan en la situación difícil, hablan de puras cosas que están pasando, puros problemas que tienen, siempre están hablando de eso. Yo sé que hablamos de eso, pero lo que estoy diciendo es, necesitamos cambiar nuestra manera de hablar y de pensar. Necesitamos enfocar nuestra mirada en el que todo lo puede y dejar de ver nuestros problemas. Si usted comienza a hacer eso, usted va a ver que la fe va a comenzar a crecer en su vida. Usted se va a poner más fuerte cada vez. Por último, alabar a Dios, versos 14 y 15. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Qué difícil es alabar a Dios cuando las cosas van mal. Qué difícil es cantar cuando tienes un problemón. Yo entiendo eso, hermano. Pero déjame decirte, si tú haces lo que te acabo de decir, va a llegar el momento donde a pesar del problema, tú vas a poder alabar a Dios. Tú vas a poder bendecir el nombre del Señor porque sabes que Dios te va a sacar del problema. No te estoy garantizando que es una varita mágica que al hacerlo, ¡pum!, todo se resuelve. No, pero sé una cosa, que Dios es fiel a su palabra y Dios lo va a hacer. ¿Qué vas a hacer cuando tengas problemas? ¿Enfocarte en el problema? ¿Meditar en el problema? ¿Hablar del problema? No. Hablar de las cosas de Dios, meditar en Dios y alabar a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Póngase de pie un momento, vamos a orar. Dios nos mandó a empujar.
como a este hombre. Sigue empujando, sigue empujando. A lo mejor estás en una situación difícil, a lo mejor te ha ido mal, a lo mejor las cosas no han salido como tú pensabas o como tú querías. A lo mejor últimamente te has enfocado mucho en tus problemas. A lo mejor hablas mucho de tus problemas y poco de Dios. Yo quiero invitarte que hoy cambies eso. Que hoy comiences a pensar más en Dios, en su palabra, en las obras que Dios ha hecho y comiences a hablar de esas cosas. Si tienes un gran problema y no puedes dejar de hablar del problema, bueno, háblalo de una manera diferente. Comienza a decir, tengo un problema, pero Dios ya me sacó de otros anteriormente, Dios me va a sacar también de este. Porque yo conozco a mi Dios, sé que es un Dios fiel. ¿Qué vas a hacer cuando tengas problemas? Es una decisión que tenemos que tomar. Yo prefiero poner mis ojos en Dios. Vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia.